Soy Álvaro Marcos Santos y se va a proceder a exponer la comunicación que tiene por título Grafeno y regeneración ósea guiada. El grafeno es un nanomaterial de 2 dimensiones proveniente del carbón. Fue descrito por primera vez en el año 1986, pero hasta el año 2004 Novoselov y Heim no lo consiguieron aislar. Ello les otorgó el Premio Nobel de Medicina. A visión con microscopía, el grafeno tiene la imagen que aparece en sus pantallas, recordando a una celosía o a un panel de abejas. El objetivo fue analizar la evidencia científica del grafeno en regeneración ósea guiada, puesto que con los actuales cristales bioactivos o los actuales biomateriales se pueden resolver ciertos casos de defectos óseos, pero no todos. Y del mismo modo, cuando se utilizan injertos óseos para resolver esos casos que no se pueden hacer con los biomateriales, no todos los pacientes son candidatos para un injerto. Para ello se hizo una búsqueda en la base de datos PubMed del periodo 2015-2020, acorde a las palabras clave que aparecen en la gráfica que aparece en sus pantallas, combinadas con el operador booleano AND. Tras esa búsqueda bibliográfica, se encontraron 103 artículos en la base de datos PubMed, acorde a los criterios de lengua inglesa y de los últimos 5 años. Se desecharon 19 artículos puesto que estaban duplicados cuando fueron revisados y tras una búsqueda manual pues se pudieron recuperar 12 de ellos, tal que fueron seleccionados 96 artículos. De esos 96 artículos finalmente se seleccionaron 14, puesto que 82 no eran relevantes o la intervención era diferente al objetivo de estudio. De los 14 artículos finalmente seleccionados, 6 eran revisiones bibliográficas, 4 estudios in vivo, 3 estudios in vitro y 1 era una revisión sistemática. En la actualidad, para el tratamiento de los defectos óseos se utilizan o bien un andamiaje o un scaffold, cristales bioactivos que pueden estar triturados o si no con alguna forma específica, y posteriormente una membrana, tanto reabsorbible como no reabsorbible o mallas de titanio. O si no, por otro lado, lo que se suelen utilizar son injertos cuando el defecto es más desfavorable. En relación a las membranas de colágeno enriquecidas con grafeno son más estables, debido a que el grafeno es un material hasta 200 veces más resistente que el acero. Esa estabilidad que tienen las membranas colágenas enriquecidas con grafeno hace que la membrana no colapse en el defecto y, por tanto, el tejido conectivo no invada el defecto óseo, lográndose una mejor regeneración del mismo. También esas membranas colágenas enriquecidas con grafeno supondrían una alternativa a las membranas reforzadas con titanio o a las mallas con titanio, ya que requieren de una segunda cirugía para posteriormente retirarlas. En este caso, con las membranas enriquecidas con grafeno no sería necesaria esa segunda cirugía, puesto que son más estables. Una de las principales complicaciones de las regeneraciones o cuando se utiliza algún injerto es la discencia de la herida y por ende la infección de la misma. Los estudios muestran una reducción del riesgo de infección en los estudios in vitro de hasta un 85% en la utilización del grafeno, ya que es bactericida frente a gram positivos y gram negativos. Entonces esto sería una gran ventaja a la hora de utilizar membranas reforzadas con grafeno o enriquecidas o utilizar el grafeno como biomaterial. Y finalmente, en cuanto a la capacidad regenerativa, las actuales membranas no tienen esa capacidad, pero el grafeno sí que tiene esa capacidad, o eso muestran los primeros estudios, ya que debido a su porosidad tiene la capacidad de absorber proteínas, factores de crecimiento, enzimas, etc. Eso lo convierte en un gran sustrato para que las células osteopromotoras y células madre quieran adherirse al grafeno y por tanto posteriormente adherirse y desarrollarse y proliferar. Y es una diferencia con las actuales membranas que no tienen capacidad de regenerar. El 65% de la población tiene alguna ausencia dentaria y asociado a las ausencias dentarias hay una atrofia ósea, ya que el hueso deja de cumplir una función. Cuando la atrofia ósea es más leve o moderada, se utilizan las terapias regenerativas. En cambio, cuando el defecto óseo es más severo, se opta por la utilización de los injertos. Pero los injertos hay que tener en cuenta una serie de aspectos. Lo primero, no todos los pacientes son candidatos a injertos, o bien por una cantidad del injerto necesario y la cantidad que el paciente de la cantidad que nosotros disponemos de ese propio paciente, o bien por la calidad del hueso que posee el paciente. En segundo orden,
Hay que tener en cuenta el tiempo quirúrgico es mucho mayor, ya que tenemos dos lechos quirúrgicos, ¿no? El donante y el receptor, la morbilidad que ello conlleva, tanto en ambos lechos, el riesgo de infección, puesto que en los injertos también una de las principales complicaciones es la discencia de la herida, como ya hemos dicho, y el riesgo de infección ya no solo del lecho receptor, sino también del lecho donante. Y como último aspecto también señalable es el posoperatorio. Hay que analizar si el paciente requerirá de un ingreso hospitalario posquirúrgico y por ende los costes que ello conlleva o necesidad de baja laboral. Entonces, una alternativa que se plantea ante los defectos óseos más desfavorables es la utilización del grafeno. Sería un scaffold de grafeno personalizado impreso por medio de impresoras en 3 dimensiones. En el caso de que los defectos óseos sean que sean más favorables, bueno, pues también se están planteando alternativas de fabricar grafeno de forma estándar y que posteriormente sea el clínico el que lo pueda manipular en su consulta, como sucede en la actualidad con los actuales cristales bioactivos. Como conclusión, decir que el grafeno sí que tiene unas perspectivas muy prometedoras, pero del mismo modo se encuentra aún en una fase de experimentación animal.